Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuare wakwai pika spurana inhana iguay tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawaka spurana inhana iguay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shischiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishua. La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados sobre los canales no presenciales para realizar sus trámites sin salir de casa. Puedes comunicarte a través de la oficina virtual y el chat en línea ingresando a www.epsianasguayu.com, escribiendo al asistente virtual Cayusi al WhatsApp 317-363-0426, al PBX 725-6565 y a la línea gratuita 24 horas 018-962-780. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. EPSI kat Anas Guayú, akuhas namu ina sumahan kana. Spura na tuha intensao hatari na huten wani kararok tasna no horin hanai no unu insuru muito espia kat. Esru no te kachuer kat wani espia Anas Guayú na tuha una himari kana shia www.epsianasguayu.com o tahne yo te regia surupna 317-363-0426 sumatu 725-6565 o tamusia Wanicachuera María para Satchia 018-962-780 Spura Sokai o Tasawai Hiakan o Tawayakan Achaja Hirashu Wakuaipa Spura Ana. El tema de la semana. Hehoru Tuputuhan Hatkarau So Semana Katu. Siempre es importante hablar de la prevención del suicidio que tiende a normalizarse en nuestra sociedad y cómo se maneja en las comunidades guayú. El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La EPS indígena Anas Guayú se une a la estrategia en salud mental que impulsa el Ministerio de Salud y Protección Social con el lema Crear Esperanza a través de la acción intersectorial. Invitamos a la doctora Leilis Mendoza. Ella es coordinadora de redes integrales en salud de Anas Guayú. Watamar Pushwa, Anaya Otsehoru, Sau, Kaikat, Hapa, Gente Putschka, Suluta Orakat Kapuch, Otamsi, Sulup, Natioto, Costunte, PSI, Anaswayu. So Kaikat, Hey Hasman, Tashawakat, Sop, Natang, Mahirawakarakwai, Pasuri, Pasiro, Wasuri, Trayur, Hawakat, Skahamun, Mus Aneka, Isaimus, Wereka, Isai's name, Noti, Kasahatan, Shuamun, Sutari, Wamun, Suru, Piapa. So Kaikat, Poroko, and Kari, Kashika, Septiembre, Suru Makats Pushwaya, Ashana Chiquita, Mahirawakat, Suriat, Aurawaka, Tapasirwawa. TPSI Anas Guayú, Ayanahiras, Samahorutra, Wanurus Rukarikio, Suarakakat, Ministerio de Salud, Protección Social Monacat, R. Anakahaya, Washahai, Wanamana, Wayukanairo, Spura, Nine Mahirana, Surisu, Taimakat, que tiene muy R. Sumay, Arihuna Raurayu. So Kaikate, Anuamata. Yo tengo instinto doctor que Leili Mendoza, coordinadora y Asuruta Anas Guayú Sopnata Imagirao Caracuaipa. Doctora Mendoza, ¿qué se busca mediante la estrategia Crear Esperanza a través de la acción intersectorial para la prevención de la conducta suicida? Ano para que la sakira soy de doctor que hoke. Kascha que chico tra yatawaka, trishi papa que yatawa shirka en sumai na kuat pana wayuka na iru, wane wair na kuas que hamun kohuyenta yataka, por na imahira ni suri pasiro wa tasuri agrawa.
La salud mental de las personas, familias y comunidades es una prioridad sanitaria y de desarrollo social en el país. Por ende, el suicidio es una preocupación creciente, ya que se relaciona con el sufrimiento emocional asociado al deterioro de las redes de apoyo, la estigmatización y discriminación, así como la progresión de los problemas de salud mental. La pandemia trajo muchísimas repercusiones económicas, sociales y relacionales, y además generó el empeoramiento de los trastornos mentales e incrementó el riesgo de depresión, ansiedad y estrés. Todos estos factores asociados al riesgo de suicidio. Por tal razón, en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud y Protección Social lanzó la estrategia Crear Esperanza a través de la acción intrasectorial para la prevención de la conducta suicida. Esto en respuesta de esta problemática y como parte de la Política Nacional de Salud Mental. El objetivo de esta estrategia es reducir la conducta suicida en el país con intervenciones locales diferenciadas por curso de vida y por entornos, gestionando intersectorialmente la satisfacción de las necesidades básicas como empleo, educación, el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales para enfrentar los retos de la vida cotidiana. Esta problemática nos involucra a todos, padres, hijos, amigos, compañeros, vecinos. Todos estamos llamados a reconocer los signos de alarma, a intervenir y a buscar ayuda oportunamente. Selecto doctor que so para que la sakira. Te ayuri que nekiro que no guayu que no una pushi que no suru para más pushuare. Te cascapures te ayuda que la cuerpa que jamón no li pansa en cuerpo no guayu te ni rakat amulo li panaris ton guayu snahete nakanai otetu eirakas na achecheras na chikiere tareya wa alataka sohuya katian kai ruat tasari wayu kas chiketia to maya tanka acha kan chikna kuat pasnai rostun tana intense chiketa takanam ayu snekiros tuma antes tra mohu karai antes tra mohu karano kisme wan yare he yaras kam mohu snekiros ka masase mauria so una horo sketa tenskari to poroho kashika to senskari tra pasirwa wa katrayura hirawa karakuaipa to soitaka Ministerio de Salud y Protección Social, Sejuta Katmau, Chipapa, Yatawa, Pansa y Rentinta, Yatawa, que son un lado de ellos, por eso no obtienen que escuchar para escuchar para acá. Otra muy allá, Macapuch, Chipaje, Trayuri, Macasiata, Intensiari, una, Otaguayus, Pushwa, Pine, Wayhana, Waya, Nalguayu, Unan, que no, Nara Guayu, Tepicho, Unan, que Himari, Unan, que Pejecan, Hunay, Pushi, the Nine Horizon, Cana y Yanamon, Natuja, Yosau, Hamon, Tenai, Mahaya, Suri, Santa, y Macat, que te resolumen esquí, por a 90 Nacuay. La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados sobre los canales no presenciales para realizar sus trámites sin salir de casa. Puedes comunicarte a través de la oficina virtual y el chat en línea ingresando a www.epsianasguayú.com, escribiendo al asistente virtual Cayusi al WhatsApp 317-363-0426, al PBX 725-6565 y a la línea gratuita 24 horas 018-962-780. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Te EPSI kat Anas Guayú, akuhas nama ina sumahan kana. Spura na teha intensao hateri na huten wani kararok tasna no horin hanai no uno insuro mo intespia kat. Esrup no te kachuer kat wani spia Anas Guayú na teha una himari kana shia www.epsianasguayú.com o tahne yo te regia surup na 317-363-0426 sumata 725-6565 o tamusia Onecachuera María para Satchia 018-962-780 Spura Sokai o Tasawai Hiakan o Tawayakan Achaja Hirashu Wakuaipa Spura Ana. ¿Cuál es la situación actual de casos de suicidio en Colombia y en La Guajira en este momento? Bueno, Sakira kat semua doctor Gaschukwa Musia. Harar meskuai para que pasiro va cayura caracuai para mau tru goma en Colombia o te tru goma en Guajira. Harar chi papa harskuai para que mauria. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en el 2022 se presentó la tasa más alta de intento de suicidios, 72.4 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de estos casos fueron mujeres de 15 a 19 años. Y en los hombres el rango de edad predominante fue de 15 a 24 años.
En lo que va corrido de este año, se han presentado 21.500 intentos de suicidios, 65% de los cuales corresponden a mujeres y el 35% a hombres. En La Guajira, el panorama hasta la semana 23 fue un reporte de 135 casos de intento de suicidio. 60% correspondían a mujeres y el 39.3% de los casos reportados correspondían a hombres. El mayor número se presentó en edades entre 15 a 19 años y se evidencia un aumento de intentos de suicidio en edades entre 10 y 14 años. Se ha evidenciado también un incremento en la notificación de los casos en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, Barranca y Distracción. Sashinto doctora ka so hoyaka te Salud Instituto Nacional de Salud monaka so hoyaka 2022 es 72.4 acuay pasanai 100,000 wayusuru anema kamun waimastra to tamsitran pasiru awaikan so unatio na nai reikana kuay pagatia senais na poroi ni kan huya hararimo y senai poro me quiet sarmen huya hima ario tamahayona narara es toro yo makat katra 15 senai 24 años no huyase na makana kuay para allá otam si so huya katuya 21.500 uruguayu que sain rey makat que tiene ayuda buena kuay pa 65% sashin arihun sulus kararo se te akujana garachik otam sitra hiyeyo cerros 35% que hiyeyo otam sitoro yo sulu goma y guajiri allá 23 semanas wais nai rentia nai rentia no horio taina muy no horio octo otam sia estoy reír canamente en Guayma hiyeyo 60% hiyeyo hasta 39 puntos toro yo na red que hagan se mentia no huyase na por hoy no huy hararim ni por me quieta me huya na cheque canai rey mascat que tía otam si Guayma maite pitch se ma ayer y na ya se de por hoy que huya se por piencho no huyas te arukas mai se ir canamente solo te cascacat Naskuhakat nairo arihuna kanairo atacan smato sulu municipio de Riohacha, Maico, Manaure, Barranco, tamsi distracción. Musanek doctor que sokaikate. La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura panaiporu, shawana kwai pa anasa, spura ruane, hier eke kachon en sai. Skata tehanaut suru, senan kasai, ayuri senan intehiyet kat, pura panaiporu. Hei hasa se mai, hirher intenma one toktot, smaen chinchi samah chkei sama, nteha intensau ska, takat smui, otamasia ayuri shiyama pen. Y finalmente hablemos de las acciones de prevención para reducir este importante problema de salud. Hamuin tena kuai pohona himari kana na shi kana na mahayen punai mahira hene suri sunta ni makat ke hot akuai pa ka makari saman wanere pura no holi hanai no huto en suru makat que tia ayuri kareki. Lo principal es identificar las causas, los factores desencadenantes y las señales de alarma. Intervenir y buscar ayuda oportunamente. Escuchar a tu hijo, familiar, amigo, vecino, aun cuando éste no te esté hablando. Muchas veces tienen cambios bruscos en el estado de ánimo, en los comportamientos, en las actitudes que nos pueden llevar a pensar que esta persona necesita ayuda. Ante cualquier comentario frente al tema, responder con empatía, con comprensión, sin juzgar. Buscar siempre ayuda profesional. Generar ambientes amigables y de esperanza que nos lleven a fortalecer las redes de apoyo familiares.
desarrollar habilidades para el manejo adecuado de las situaciones diarias, como el manejo de las emociones y sentimientos, manejo de las tensiones y el estrés, la comunicación asertiva en el núcleo familiar, relaciones familiares interpersonales saludables, manejo del problema y de los conflictos y sobre todo el autoconocimiento, que puede identificar que tengo un problema, necesito ayuda y que debo consultar oportunamente. Para hanare men spurte musenik te doctor ka wachah wachikit squib kaskanai he ka muy atum chuayu ke chinti ke tehiet ka yure kanai he nai weir ka matin ke muy washapata hin ke sa wone he tuayu akari he kan wai suri no hutu hen sulu trokta ka yure inaya makan no wachoni wei maris wa mahayen es watena hunno wayu ke piken wa una weir ka es muy washanama kache ne wa muy noho mshire nia musan wa muy washa ina na chike na chiro hen himari kana na hayen ai re kan kas mo huswerren wakari hepa weirka pasmoin tena kuai paka ayuri hanaya anti hananani moi hano wayo wayao tentao asha en wena mana na shika na ironei pura sunok tanti tena kuai ka suri yura hanaya suluto mohukara kuai pa mauria su huto intendra mohukara ina moi tera maria inaya te casa ne rakat mauria washa wa machi mahamui wakari intendra neika na shio tamshi na la chaga skuai pashira na intenda shika tapushi kariru wane oersku otoroto intenskuai ta ya está waka por no lo entienden guane mohunjirawa no lo entienden guane casar no lo impansa en squapa akari hirawa internet e guane pi mi que erwe makat que te saca wa push saca wa bote que pica la pasana ana guane werwaku. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki, también a nuestra invitada en el día de hoy y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya ortehoro, so happy with the podcast, tamnaka lo muy guane wa rukuwa. Hapoit pensou na ai mahiro bakoi pasuri de yura ka tuanuru surut ka ski himario tamahayan anata doctor que Leili Mendoza sautasque que chiaut kala wamoi puro bayao tentensau ota wachier de wachon wachier de wakoi pa wate halisau santer wanai makat kati anaya otsenamai no wawarayo autoridad woin peheuri que no wotana wapuje ori que no ucho heuri que no tana parang mahana kanairo sauna bente podska moima soto han hiakan soto han te podska hurha han te podchim nakar homoin ota soto han wanaikia hiakan ota wayakan acha hira shwakoi paspurana.